en las que vino Cristóbal Colón fueron Raya y Raya. Y luego de saquear, logró esto y retornó a España. Eso sí tiene sentido. O sea, tiene que haber una correlación eminente entre lo que se pregunta y no lo que supongo que el estudiante entiende. Entonces, para no hacer tan largo esto, yo creo que esta es una política pública, educativa. No podemos seguir trayendo modelos extranjerizantes que causan frustración, no solo en el muchacho, en el padre de familia y en el docente que tiene mística. Porque cuando mi estudiante no aprueba, Leila tiene que revisar qué no ha hecho bien para que el estudiante apruebe. Entonces, yo lo enmarcaría en política pública educativa, porque nadie va a poder cambiar eso. Nosotros no podemos. Hay una política establecida por Meduca que dice que hay que aplicar estas pruebas, así que no lo podemos cambiar. Y de igual manera, la autorregulación del aprendizaje, que tiene que ver con el método aplicado, tienen que haber modelos curriculares panameños, porque aquí tenemos gente de mucha valía, porque aquí tenemos profesionales que pueden dar cátedra en esto. Sin embargo, traemos a Pimienta, que descubrió América, para que hable de evaluación por competencia, cuando desde hace años luz nosotros aquí en Panamá estamos evaluando por competencias. Entonces, consumamos lo nuestro, utilicemos nuestra gente que está capacitada, porque las hay muchísimas. Pero mejor el del otro lado de la frontera, que se lleva millones, que enreda más a nuestros profesores, porque trae una ilustración que es competencia en su país, más no en Panamá. Entonces, yo reitero, mi punto es, esto es una política educativa que obviamente hay que cambiar. Y también la revisión, o no sé cómo le pongamos, a lo del diseño curricular, más cónsono con la realidad nuestra. Nuestros muchachitos, cuando yo aplicaba la prueba PISA, me decían, maestra Leila, ¿qué es esto? El maestro no nos ha enseñado esto. ¿Y esto, maestra? Y venía el otro. ¿Y esto qué quiere decir, maestra? ¿Y qué es lo que tengo que hacer aquí? Porque son pruebas demasiado incongruentes con la realidad del sistema educativo panameño. No sé si alguien quiere aportar o qué les parece, pero esa es mi apreciación por las experiencias que he vivido. Muchas gracias, profesora Leila. Ahora sí se puso bueno esto, se puso mejor. La licenciada Dagmar tiene la palabra. Sí, muchas gracias, Mayela. No, yo quería reaccionar, sí, a la presentación que hizo la profesora Leila. Y respeto muchísimo su opinión, que evidentemente pues corresponde también a las experiencias y las vivencias que ella ha tenido. Sin embargo, en el tema de las pruebas internacionales que ella se manifiesta en contra, a mí me gustaría invitarla a hacer una reflexión de que justamente, no de ahora, desde hace muchas décadas, el mundo es global, ¿verdad? El mundo no es Panamá. El mundo y Panamá como país y sus 4 millones de personas, ¿verdad? Competimos todos los días con el resto del mundo para poder tener un espacio, y vamos encontrando nuestros caminos en el área de los servicios, el Canal de Panamá, el turismo, el centro financiero en diferentes, y nosotros y el sistema educativo debe preparar a los ciudadanos para que puedan, con sus capacidades y habilidades, ¿verdad? Usarlas en beneficio propio de su familia y de su país. Y en este país y a lo mejor en otro país, ¿verdad? Porque tenemos evidencias también de muchos panameños, como el doctor Adán Ríos, ¿verdad? Que se ha ido a ejercer en otro país su medicina, quizás porque tiene más recursos, ¿verdad? Que de repente lo que brindan nuestras instalaciones hospitalarias o sanitarias aquí en Panamá.
Entonces, tener claro que el mundo hoy es global y que nosotros como parte de lo que estamos tratando de hacer aquí, que es darle un poco de estructura a nuestras necesidades, y ahí están las peticiones que han hecho nuestros ciudadanos, ¿verdad? Tenemos que buscar lo mejor para nuestros ciudadanos. Yo le quiero decir a la profesora Leila que yo conocí una escuela aquí en Panamá, en Chiguirí Arriba, la montaña de Coclé, una escuela que fundó un señor americano, ¿verdad? Y que tenía bachillerato internacional. El bachillerato internacional es una organización sin fines de lucro que existe hace más de 50 años. 50 años, ¿verdad? Que decían que justamente los ciudadanos estaban por vivir en un mundo global y necesitaban esas competencias para vivir en el mundo global. Más que conocimientos, competencias. El conocimiento se va reproduciendo, como sabemos, en este momento, en forma muy rápida. Necesitamos competencias. Bueno, ese señor agarró estudiantes de las montañas de Coclé que venían de multigrados y de telebásicas y lo metió en una media. Y al cabo de la primera graduación de esos muchachitos de las montañas de Coclé, esos chicos que fueron formados por docentes de la regional de Penonomé, no venían de Suiza, eran de la regional de Penonomé, de esa primera graduación en el año 2016, 2 estudiantes pasaron el examen de medicina de la Universidad de Panamá. 12 pasaron los exámenes de la Universidad Tecnológica, que no la pasan a veces estudiantes de escuelas privadas buenas, ¿verdad? Y los demás entraron por las carreras que querían estudiar en la Universidad de Panamá. Yo me pregunto si esa no es la educación que queremos para todos los panameños. Y usted tenía que escuchar a esos muchachitos hablando, con la propiedad que hablan, porque se prepararon para un mundo global y para actuar en sus comunidades, para poder ayudar a desarrollar sus comunidades. Entonces me tengo que manifestar en desacuerdo con lo que dice la profesora Leila, ¿verdad? Porque yo sí he visto cómo la educación transforma a las personas y les permite a ellos transformar su entorno, que de eso es de lo que se trata. Y este país necesita que la educación produzca ese tipo de personas, no solamente que estudian para sí y para su beneficio, sino además comprometidos con su familia, con su entorno, con su país. Así que yo invito a la profesora Leila a conocer la experiencia del Bachillerato Internacional, ¿verdad? Que es una organización sin fines de lucro, que está en 132 países en el mundo y en el 57% está en escuelas públicas de todo el país. Costa Rica, Colombia, Perú, todos los países alrededor de nosotros tienen bachillerato internacional. Y si nosotros tuviéramos esa educación aquí, nuestros estudiantes pasarían las pruebas que son PISA y las que no son PISA. Porque a nivel mundial, esos estudiantes que reciben bachillerato internacional reciben becas. Aquí en Panamá becan a estudiantes panameños que hacen bachillerato internacional para estudiar en las mejores universidades del mundo, por la calidad de esa educación. Entonces, que estemos claros que la calidad de la educación no la fijamos en Panamá. La calidad de la educación está fijada por la competencia a nivel mundial. Gracias. Gracias, Dagmar, el profesor Antonio y luego la profesora Leila. Disculpen, no tenía la mano levantada deliberadamente. Okay. Sí, okay. Disculpe. Ok, profesora Leila. Ok, la vi con la mano levantada. Bueno, qué bueno porque se debaten ideas, no personas. Realmente mi punto de vista lo reitero, porque mi pregunta obligada sería en este momento, entonces la preparación que se le está dando y el seguimiento a la formación docente está consono con las expectativas del mundo global. ¿Están nuestros currículos totalmente diseñados para que ese estudiante se incorpore a esa aldea global? No. Hay una real evaluación que lleva implícita una supervisión y acompañamiento al docente que está preparando y orientando aprendizaje capaces de insertarse en el mundo global. Y puedo seguir haciendo interrogantes. O sea que, licenciada Dagmar, escucho y acepto que sí es cierto que nos tenemos que preparar para insertarnos en un mundo globalizado, sí, pero con las condiciones.
¿Por qué no participar de la elaboración de las pruebas PISA un panameño que pueda decir que en vez de hablar de Nigeria se hable de Colón? Entonces, respetuosamente le digo, yo sí creo en el conocimiento para insertarse al mundo global con competitividad y eficiencia. Totalmente de acuerdo. Mi experiencia como maestra y hoy como catedrática de universidad me lo ha reafirmado. Pero que hayan las condiciones, porque de lo contrario nuestros muchachos van a estar en desventaja, licenciada. Muy bien, licenciada Dagmar. Sí, gracias. Sí, quería decir que en el fondo, al final, esto también me permite presentar pues también, porque las preguntas que hacía la profesora, evidentemente todas las respuestas son no. Y parte del problema que tenemos en el fondo, porque a veces tratamos de solucionar los problemas arriba, pero si no solucionamos el problema en la matriz, ¿verdad? No lo vamos a solucionar, ni ese ni ninguno. Y el problema en el fondo es la politización del Ministerio de Educación. O sea, tenemos una carrera administrativa, una ley de carrera administrativa que no se cumple, ¿verdad? Y tenemos también un montón de leyes, como mencioné el otro día, en educación, que es una colcha de retazos la cantidad de leyes que hay en educación, porque cada uno que ha podido negociar un privilegio o una conquista lo ha hecho, ¿verdad? Y en el fondo lo que tendríamos que ver es cómo sacamos a la educación de la política y cómo el Ministerio de Educación se convierte en un ente técnico, absolutamente técnico, donde no vayan los políticos, sino los técnicos. Y eso sería una absoluta transformación de la educación. Vamos a seguir poniendo parches. Y muy posiblemente lo que consigamos aquí a través de esto serán otros parches. Pero hasta que nosotros no logremos sacar a la educación de la política y que eso sea verdaderamente un ente técnico, vamos a tener muchas deficiencias en educación. Muchas gracias, profesora Erudipcia, tiene la palabra. Ok, muy bueno el debate. Yo nada más quiero aportar desde mi experiencia y desde mi realidad. Una provincia totalmente, para algunos que no han venido nunca aquí, tienen una imagen de que aquí todavía pues como que se anda con taparrabos y flechas y demás. Pero hay algo interesante que dijo la profesora Dagmar, pero también me pareció muy interesante lo que dijo la profesora Leila. En cuanto a lo de las universidades o los colegios internacionales que certifican a chicos panameños, lamentablemente esa oportunidad pocos la tienen. Y para mí en lo personal, que yo toda mi vida la hice en educación pública, en una escuela multigrado, siempre enfatizo en lo siguiente: mientras no haya una comprensión lectora, mientras no haya un compromiso con la ortografía, yo no concibo, y me perdonan, ¿verdad? Pero es que las cosas hay que decirlas, porque entre nosotros mismos tenemos que empezar. Yo no concibo un grupo de profesionales que te escribe con faltas ortográficas. Para mí eso es, no sé qué pasó allí, ¿verdad? Entonces, partiendo de allí, la universidad que te certifica internacionalmente, wow, ese es una ventaja que 1 de 10, podría decirlo. Y aquí en mi provincia todavía más, porque se desconoce mucho de la materia. Sin embargo, si yo me centro en mi salón como maestra, hacer un ejercicio de lectura comprensiva, participación, sea a nivel de educación particular o a nivel de educación pública, yo creo que ya allí uno está empezando, ¿verdad?, a poner su granito de arena. Porque tenemos gente que sí, se certifican, se titulan y tienen, wow, un puntaje que para el que se deslumbra con nada, digno de admirar, pero vaya a ver el fondo. Entonces yo siento que debe haber una balanza allí, y este tema de verdad que nos pone así como un poco en debate, porque creo que no sabemos dónde ubicarlo realmente. O sea, ¿en dónde encaja esto de lo que estamos hablando aquí? ¿Son las pruebas PISA realmente la solución? Yo creo que no, en lo personal.
No creo que la prueba PISA sea la solución. La solución está en mí como docente. Hasta dónde yo le exijo al estudiante e incluso hasta al mismo compañero. Yo he tenido que decirle, compañero, corrige esa palabra en el grupo, por favor. Lo siento. Oh, pero que usted es delicada. No, yo no soy delicada. Lo que pasa es que tenemos que dejar en alto lo que somos. Tan sencillo como eso. Y a mí no me han aplicado ninguna prueba PISA todavía. En lo que llevo sí, ni siquiera, para mí PISA es solamente eso, pues el nombre, y yo las he visto. Entonces es un poco como de autoformación y autorresponsabilidad conmigo misma y con lo que yo hago. Gracias, profesora Erudicia. ¿A usted qué asignatura da? Bueno, yo soy maestra de primaria, de 6º grado. Primaria, ok, excelente, excelente. Bueno, ha estado muy interesante esto. La verdad es que le voy a decir que yo me estaba durmiendo un poquito, ¿no? Y yo digo, ay, qué ganas de decirles que si hacemos, pero no me atrevo a hacer nada que sea una pausa activa, como hacer gimnasia cerebral o risa o qué sé yo. Y entonces me desperté así, con todo este interesante intercambio de información, ¿no? Así que, profesor Antonio, ahora sí me está pidiendo la palabra. Sí, no, igual le solicito la palabra porque considero que ese intercambio de ideas nos enriquece mucho más. Claro. Y yo considero que esta propuesta podría ir en políticas públicas educativas, modelo pedagógico y diseños curriculares. ¿Por qué razón? Yo vengo insistiendo hace buen rato que mientras nosotros no definamos nuestro modelo pedagógico, que podemos decir es que ya la ley orgánica dice que es el constructivismo, sí, pero eso es a nivel declarativo. En la práctica, en Panamá no tenemos modelo pedagógico definido en términos efectivos. Y en Panamá ni siquiera tendríamos que hablar de un modelo pedagógico. Cuidado, y tenemos que hablar de los modelos pedagógicos. Porque posiblemente el modelo pedagógico que me sirva en Chiriquí, dentro de la misma región occidental, no me funciona en la comarca o en Bocas del Toro. Entonces tendríamos que hablar inclusive de los modelos pedagógicos. Definir el modelo pedagógico es tan importante, fíjese, los modelos pedagógicos nacen de una concepción filosófica sobre el hombre, sobre el mundo, sobre el ambiente. Entonces, eso da origen a un modelo pedagógico. Una concepción filosófica sustenta un modelo pedagógico. En Costa Rica lo tienen muy bien definido. Dicen, las fuentes filosóficas del sistema educativo costarricense son el racionalismo, el humanismo y el constructivismo. ¿Qué hicieron ellos? Definieron primero las concepciones filosóficas y luego dice, de allí emana nuestro modelo pedagógico, que es el constructivismo. Y efectivamente, en un estudio consecuente del constructivismo, usted va a llegar a esas tres fuentes filosóficas. Si nosotros no tenemos definido nuestro modelo pedagógico, podemos seguir haciendo cosas y será como intentar poner el techo a una casa que no tiene estructura. ¿Oyó? Se nos va a caer. O intentar armar una pared a una casa o ponerle ventana a una casa que no tiene estructura. El modelo pedagógico es la estructura del sistema educativo. Entonces, por eso yo la ubico allí. El intercambio que hacíamos aquí, mire, por supuesto, los bachilleratos internacionales yo lo veo como una opción educativa, igual que las escuelas particulares lo veo como una opción educativa. Pero ¿por qué por qué no podemos soñar que un colegio nuestro certifique estándares educativos internacionales, como lo era antes? Yo con orgullo soy egresado, unos años en el Benigno Tomás Argotes y el último año en el Instituto América. Yo no tengo nada que pedirle a otras instituciones de estos colegios. Entonces,
En el pasado nosotros teníamos una educación del primer mundo con un índice de analfabetismo que llegaba casi al 4%, muy bajo para aquel tiempo. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos establecer, por ejemplo, bachilleratos internacionales sean una opción para el que quiere, pero que nuestros colegios públicos y privados no tengan nada que pedirle a los bachilleratos internacionales, sea como escoger, usted va a X colegio privado o a X colegio, usted se decide por cualquiera de los dos, pero no es que sean una meta, deben ser una opción. Lo de las pruebas internacionales, de acuerdo, hay que medirse, pero las pruebas internacionales, hasta ahorita tenemos que dar un paso. Los resultados de las pruebas internacionales sin los factores asociados no nos ayudan mucho como país. Tan importantes son los factores asociados al factor, al hecho de que los estudiantes en tercer grado no entienden lo que leen. Tan importante es ese dato como decir cuáles son los factores asociados a que un estudiante en tercer grado lea y no comprenda. Entonces yo quiero ver cuáles son, y ahí nos vamos a dar. La desnutrición es un factor asociado a eso, que crea graves secuelas cognitivas. Entonces, asócieme los verdaderos factores a eso. La desintegración familiar, el abandono de las familias a sus niños es otro factor asociado, y eso tiene que ver también con el rendimiento de los niños. Entonces yo pienso que nada sobra. Pruebas internacionales, bachilleratos internacionales, pero con una meta. Tenemos que llevar a nuestros centros educativos oficiales y particulares a tenerlos en el primer escalón de los peldaños internacionales, porque somos ciudadanos del mundo, como decía la licenciada Dagmar. Somos ciudadanos del mundo, entonces, pero soñemos nuestros colegios allá. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir avanzando. Y aquí tenemos, insisto y cierro con esto, un problema estructural. Si nuestros docentes de las facultades de educación no salen bien preparados, es porque el cuerpo docente y el currículo también, la propuesta curricular de las facultades no está bien, no es pertinente ni es relevante. ¿Ve? Entonces tenemos que hacer una revisión de eso. Y que nuestros docentes salgan, que nosotros salgamos así a enseñar al sistema, le crea un grave perjuicio a nuestros estudiantes, a los padres de familia. Entonces tenemos que ver la cuestión de manera comprensiva y exhaustiva y recoger todo, recoger pruebas internacionales. Fíjese, el tema del Panamá bilingüe, ya hay experiencias de docentes que participaron del programa Panamá bilingüe y tampoco es pertinente para el aprendizaje y la enseñanza del idioma inglés. Entonces, pregúntese cuánto invertimos en ese programa Panamá bilingüe, cuánto se gastó. ¿Por qué? Porque no partimos de un modelo pedagógico que nos diga esto es lo que yo quiero y tal vez la Universidad de Oxford se adecúa a mi modelo pedagógico y la de Cambridge no se adecúa a lo que yo quiero dentro del modelo pedagógico. Pero entonces estamos casi y yo pienso que aquí todos estamos convencidos que administración tras administración vamos probando. ¿Ve? Lo repito, vamos con mucha certeza por el camino equivocado. Ese ha sido el itinerario de nuestra educación. Ir con mucha certeza por el camino equivocado. Y cuando descubrimos eso, nos encontramos con un grave problema. Yo les sugiero, les reitero, que pongamos esa propuesta en modelo pedagógico y diseños curriculares, y allí le podemos hacer una descripción recogiendo todo, porque yo considero que nada sobra. Todo lo que ha salido aquí lo podemos integrar en una descripción de esta propuesta. Apoyo la moción. Ok. ¿Están de acuerdo entonces? Ya hay quien la apoya y bueno, pasamos entonces, ha sido aprobada y vamos entonces a la siguiente, la número 76.
Ahí está. Implementos de técnicos en la Universidad del Oriente, ya que tenemos estudiantes en nuestro Oriente de Chiriquí, donde estudia ciencia, que no puede seguir aquí en la universidad, ya que no hay para estudiar técnico en enfermería, farmacias, laboratorio, saneamiento ambiental, entre otras, que es la rama de la ciencia. Solo hay para bachilleres en comercio y muchos deben escoger carreras que no siquiera vieron, que ni siquiera vieron en su bachillerato. Es lamentable que teniendo una universidad en el Oriente, no haya muchas facultades a escoger, donde muchos no pueden seguir sus estudios por motivo de economía para viajar hasta David. Hagamos algo por nuestra juventud del mañana, pongamos más atención en la educación, ya que hasta ahora hemos vivido una pandemia. Preparémonos bien a nuestro Panamá para los años venideros, donde no se tenga que buscar médicos de afuera, donde seamos líderes de la medicina y todas sus ramas que están incluidas en ciencia. Muy bien. Definitivamente las personas de Oriente se prepararon, ¿ah? Sí. ¿Dónde ubicarían esta? ¿En qué lo mantienen ahí en este clúster o lo mantienen o se pasa para políticas públicas? O currículum. Profesor Antonio, está levantando la mano. No le escucho. No, disculpe que no había bajado la mano. Ah, ok. Disculpe. El aperturar algunas carreras en algunas sedes de las universidades toma en cuenta una inversión, porque la carrera involucra que haya alguna área práctica. En el caso de que allí indican farmacia, laboratorio, técnica en enfermería, no es solamente abrir la carrera, sino que primero hay que tener al personal que pueda dar el servicio, y luego también hay que pensar en la misma infraestructura que la carrera merita. Entonces tal vez la implementación de un laboratorio o de un equipo de simulación o algo adicional al aula de clase, y eso significa entonces ya una inversión adicional conjuntamente con la apertura de la carrera en una determinada extensión. Entonces, a veces el desconocer cuáles son las estrategias que se tienen que utilizar para poder justificar la apertura de una carrera en un área determinada, pues toma en cuenta todos estos detalles de que pues la infraestructura principalmente no está adecuada como para cubrir los requerimientos de esa carrera. Gracias, profesora. Profesor Antonio, no se le escucha. Sí, disculpe. Mire, yo en los últimos años me he dedicado a profundizar un poquito en el sistema educativo alemán y que interactúo con el sistema educativo costarricense. En dos extremos, se podría decir, del mundo diferente, dos realidades diferentes. Yo me atrevería a decir que
es muy importante articular lo político con lo técnico. Por ejemplo, recuerdo para la campaña, la primera vez que Angela Merkel, esta ingeniera química, se candidatizó para primera ministra, ella dijo, una de sus propuestas fue, voy a llevar al sistema educativo alemán que sea uno de los mejores o el mejor del mundo. Creo que por ahí tengo ese archivo porque me llamó la atención de esta mujer. Y lo logró. Hoy por hoy, Alemania tiene uno de los sistemas educativos de los mejores del mundo. Pero en el sistema alemán, y esto sucede en el costarricense con menos fortaleza, ellos distinguen muy bien lo que son las decisiones políticas y las decisiones y acciones técnicas. No se excluye, lo técnico sin lo político no es sustentable. Pero las políticas tienen un rol que no rebasa el rol técnico. ¿Cómo articulamos esto en nuestro sistema educativo? Para decirlo así, donde no hay políticas educativas, la decisión de abrir carreras es una decisión interna de una universidad. Donde hay políticas educativas, la decisión de si abrimos una carrera o no es una decisión de país o de región. Y se dice, bueno, vemos la necesidad en la región de que la Universidad Tecnológica y la UNACHI o por decir una OTEIMA abran estas carreras. Pero es una decisión de país, no es una decisión de la universidad. Al adolecer de estas políticas, entonces se tornan decisiones muy específicas que en el fondo quedan en personas específicas, ni siquiera a veces son personas técnicas las que toman decisiones en la universidad. Entonces, este es el problema que se está manifestando así. No es posible porque a mí me duela la muela, yo diga, oiga, yo necesito una aspirina o necesito una acetaminofén. El mundo no funciona así, somos una sociedad. Entonces, lo correcto es que si a mí me duele una muela, yo vaya al médico y diga, doctor, ¿qué necesito? La decisión mía de ir al doctor fue una decisión política, pero el tomar la decisión de qué necesito es una decisión técnica. Y la tomo yo, pero con la ayuda del doctor. Si no lo hago con la ayuda del doctor, puedo que esté tomando mala decisión. Entonces, me expreso con este ejemplo para que veamos el alcance de propuestas como esta. Uh-huh. Tenemos que tratar de ubicarlas en esto de políticas públicas, enriquecerla con una buena descripción y que tome el camino de lo técnico en el momento en que lo deba tomar. Es lo que le sugeriría, ¿no? Porque de lo contrario, si usted envía esto a un técnico, el técnico, tal y como está planteada, no le va a encontrar mayor sentido. Y puede convertirse en una decisión muy personal. Y si se lo envía a un político, bueno, estoy hablando aquí de política en el amplio sentido de la palabra, que no tiene que ver mucho con la política partidaria. Entonces, ubicarlo en el clúster de políticas públicas y el modelo pedagógico, y creo que es diseño curricular. Ok, perdón, profesor. Creo que es oferta académica, me permite. Eso es ya voy. Para no ponerlo en educación superior. Perdón. La explicación suya es, entiendo, la explicación de lo técnico es que mejor pasa por políticas públicas que meterlo en educación superior. Ah, no, perdón. Me estaba equivocando. Tiene razón. Es educación superior, oferta académica y desafíos del entorno. Porque ahí está pidiendo una oferta, pero a raíz de un desafío, ¿no? Entonces sí va en educación superior. Disculpe. Ok. Perfecto, muchas gracias. A consideración, ¿oyó? Profesora Leila tiene la mano levantada. Sí.
estoy muy de acuerdo con lo que señala Antonio, pero quisiera agregar un poquito en relación a lo que están pidiendo. Si bien es cierto, están pidiendo la ampliación de la oferta académica, pero para ampliar una oferta académica es necesario un diagnóstico situacional, que puede ser técnico, pero también puede ser social. ¿Cuáles son las necesidades de ese entorno específico en el caso de Toledo? Es la necesidad de formar en enfermería, en farmacia, en saneamiento ambiental. Esa es la necesidad que hay. Esa es una pregunta que nos lleva a la posibilidad de aperturar estas carreras. Por otro lado, lo decía sabiamente la profesora Garrido. Para ampliar esta oferta académica o para aperturar estas nuevas carreras, se necesitan de ciertas condiciones mínimas. Existen los laboratorios y luego viene el equipamiento. Por lo tanto, yo sí creo y estoy de acuerdo con lo que dice Antonio, de generar una política pública, porque eso lleva un egreso. Pero también es cierto lo que ahí señalan en relación a que muchas veces tienen que tomar algunas carreras que ni siquiera ese fue su bachillerato. Y obviamente trae consigo la deserción o la no aprobación, o la de esos estudiantes itinerantes que pasan, ingresan en una facultad, el siguiente año van a otra y van dando palos a ciego, porque no hay realmente una claridad meridiana entre lo que ellos quieren y lo que le está ofertando la institución. Estoy de acuerdo con políticas públicas, estoy de acuerdo con calidad y pertinencia. Tienen que ser las carreras pertinentes a la necesidad. Creo que eso engloba y pudiera ser inclusive la pertinencia intercultural, porque aun cuando Toledo está dentro de nuestra provincia, su situación cultural es diferente a la de acá de David o la de pudiera ser en Tierras Altas. Así es que yo diría que por allí podemos abordar el tema. No sé si hay alguien que discrepe o esté de acuerdo. Ok, profesora Leila, tengo manos levantadas. El profesor Antonio finalmente dijo educación superior, oferta académica y desafíos del entorno educativo. O sea, no retiró lo de las políticas públicas, sino que se lo propuso para educación superior. Pero estamos en el análisis, ¿no? De lo mismo. La profesora Erudicia. Bueno, primero me disculpo si voy a salirme de la tangente, ¿verdad? Pero es una parte de los elementos de la circunferencia, así que yo la verdad es que he tratado de escuchar detenidamente las veces que he intervenido o que he participado, mejor dicho. Yo creo que lo mencioné en mi primera intervención y estoy tratando como de comprender lo que dice cada uno de los compañeros que me anteceden, ¿no? En su participación. Pero entiendo también que la parte vocacional aquí influye o tiene un gran peso. Y es que lo dice allí, no se puede seguir aquí en la universidad porque hay para tal o cual bachiller. Entonces, la figura de los gabinetes psicopedagógicos, no nada más a nivel de la región occidental, yo creo que a nivel nacional, es una figura que nosotros, en el tema de políticas públicas, lo pondría yo porque eso está bajo decreto, si no me equivoco, tenemos que buscar la manera de incorporar esa figura dentro de lo que son los recursos para los estudiantes o el apoyo a los estudiantes. Yo me iría más que todo por la parte del apoyo a la juventud, ¿sí? Nosotros no tenemos
por ejemplo, aquí en Bocas no lo he visto, no sé en Chiriquí, que los chicos tengan la oportunidad a nivel de bachillerato, desde cuarto año, tener la experiencia de que con el gabinete psicopedagógico ellos puedan ir viendo qué carreras quieren, ¿sí? Y que se den cuenta de que no es solamente lo tradicional. Todo el mundo quiere ser doctor, todo el mundo quiere ser enfermera, todo el mundo quiere ser abogado, pero hay otras carreras. Y lastimosamente no existe esa visión. Y si nosotros como profesores tampoco abrimos y contribuimos a abrir un poco los ojos en ese sentido a los chiquillos, bueno, a los muchachos de bachillerato, ellos todavía van a sentir que es menos el campo que hay. Nosotros tenemos universidades que ofertan muy buenas carreras, pero como no son tradicionales, simplemente no se les presta atención, porque se busca la parte monetaria, ¿sí? No la parte de lo que es la vocación. Entonces, yo sé que definitivamente pues no van a estar de acuerdo conmigo, pero si yo tuviera que decidir, yo buscaría la manera de incorporar este aporte en lo que es a la parte del el al estudiante. Gracias, profesora Erudicia, pero podemos ponerlo tal vez como dentro de la recomendación también. Sí. Sí, mire, yo lo digo porque yo también trabajo en una escuela particular y allí nosotros tenemos una psicóloga que atiende a los chicos desde cuarto año y empieza a hacer su trabajo. Empieza a hacer su trabajo y los llama y hace ferias universitarias y bueno, yo no sé cómo hizo el año pasado, pero hizo su feria universitaria vía Zoom y esa era la idea. Y los chicos tuvieron la oportunidad de ver la oferta de otras universidades, ¿sí? Y también eso los afianza y los orienta mucho en cuanto a que, mire, yo le voy a ser honesta, yo nunca pensé en ser maestra. No estuvo en mi plan de vida, jamás en mi proyecto de vida. Y bueno, en su momento era lo que había en Bocas y yo dije, bueno, yo quiero estudiar, yo quiero ser profesional, pero quiero también hacerlo con amor, con entrega. Sé que no soy la mejor, tengo muchas fallas, pero trato de ser, ¿verdad? Y de hacer mi trabajo. Entonces, ¿qué me ayudó a mí? La orientación vocacional que tuve con las hermanas de terciarias capuchinas. Eso me ayudó mucho a mí. Y esa parte se está descuidando mucho en educación. Estamos dejando a los chicos que se vayan. Es como que, bueno, me gusta mucho Antonio y me enamoré de Antonio, pero realmente, ¿quién es Antonio? Entonces, más o menos algo así con las carreras, ¿verdad? Que también es un compromiso de vida. Excelente. Gracias, profesora. Ahora la licenciada Eira, que también está pidiendo la palabra. Sí, buenos días. Me mantengo callada, pero excelente, nutriéndome de esta mesa de excelentes profesionales que en realidad muy diferente en mi área en salud en cuanto a la preparación de ustedes. Estoy conectada acá a mi teléfono frente a una computadora por la señal. Les comparto que las reuniones anteriores pues estaba en casa guardando una cuarentena por un familiar positivo y que hoy nuevamente retorné esta semana a mis labores y tengo problemas con la señal. Pero quiero compartir que realmente analizando el compartir de cada uno de ustedes, me parece muy interesante la propuesta de apoyo a la profesora Erudicia. De acá del Oriente Chiricano en conocimiento, la parte de lo que es la formación y lo que son las áreas de acceso hacia lo que es donde están las universidades, los institutos técnicos, hablamos de áreas geográficas bastante extendidas. Entonces es importante de repente tomar en cuenta esa promoción, de que se le venda a los estudiantes realmente el enfoque, que ellos estén interesados, que por vocación vamos a estudiar una carrera y a dónde la podemos seguir o ellos que tengan acceso. Entonces, realmente es muy interesante porque anteriormente en una de las propuestas hablaban de un mercado artesanal.
hablaban de cursos, ahora ellos están pidiendo la ampliación de las universidades, que sabemos que hay algunas que están dando, pues, impartiendo algunas especialidades o, por decir, profesiones, pero sí es muy importante hacer un estudio. Entonces, ustedes como especialistas del área de educación, viendo lo que es el apoyo a los estudiantes, pero también dentro de lo que es educación superior, esa oferta, ese desafío en el entorno, si nos vamos a ubicar en su área geográfica, y qué acceso, desarrollo laboral en parte, y tenemos también la área 9, que lo que son los distritos de San Lorenzo, San Félix, Tolé, están conectados directamente con la comarca, y tenemos una variedad de interculturalidad dentro de lo que es acceso a la educación y a la población que tenemos. Entonces, realmente, pues me parece muy interesante las propuestas de todos ustedes, pero sí la profesora, pues, apoya lo que dice la profesora Eudicia. Muchas gracias. Gracias, licenciada Eira. Gracias también por pertenecer usted a este equipo. Y por sus comentarios. El placer es mío, porque profesora y compañeros de la mesa, estoy aprendiendo, nutriéndome aquí. Mi especialización es totalmente diferente en lo que es la educación no formal, pero también les puedo compartir que no pensé nunca, pues, estar sentada en esta mesa preparándome hoy académicamente también en la área de educación. Estudié una carrera técnica y poco a poco hemos ido escalando. Por ejemplo, la profesora Nieves, que he tenido, pues, el momento de compartir en trabajos institucionales, y también, pues, formándome en el campo académico docente, preparándome con mucha falla, pero Dios nos da la oportunidad de crecer, participar, apoyar. Y bueno, qué bonito es hoy representar a la doctora Gladys en esta tan digna mesa, que en realidad hoy estoy conociendo mucho más allá de espacios que nosotros como en salud podemos conocer y también podemos aportar. Así que eso es lo que les puedo compartir, y los felicito porque de verdad que antes, cuando escuché el debate, digo, oh, qué interesante, porque ustedes son los especialistas. Y esto es lo que queremos a nivel de Panamá, de gobierno, que hoy podamos aportarle a la ciudadanía y aclarar esas dudas, este crecimiento que necesitamos como país. Excelente, muchísimas gracias, profesora Eira. Entonces, recapitulando, el profesor había propuesto educación superior en el subtema de oferta académica y desafíos del entorno educativo. Y dentro de las recomendaciones habíamos hablado del diagnóstico situacional y el apoyo de los gabinetes psicopedagógicos. Entonces, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Bueno, excelente. Entonces, a esta hora, pues hago un alto para decirles que nos faltan todavía. Ajá. Perdone, doña Mayela, yo sí, quisiera solo una variante. Ajá. La profesora Leila, yo estaba visualizando, la profesora Leila tenía razón, que esto hay que amarrarlo desde una política pública. Ajá. A mí me parece que se puede dejar en lo que están planteando, no importa, pero vincularla a calidad y pertinencia intercultural de la educación, es decir, tomarlo en cuenta al menos en la descripción de que es importante vincular esa propuesta a la política pública de calidad y pertinencia intercultural de la educación. Por las características
que tienen lugar donde está la propuesta. Es decir, Tolé es un área diversa en este sentido. Tiene áreas que son de la comarca, áreas que no son de la comarca. Siempre veo allí cómo una decisión política puede afectar lo técnico. El crear la comarca fue una decisión política, pero tal vez allí faltaron técnicos también, y por eso la comarca quedó sin infraestructura. Toda la infraestructura de instituciones del Estado, cuando crearon la comarca, quedaron fuera de la comarca, y ese fue un error. Ahí pudieron acomodar de dejar ciertas instituciones dentro de la comarca. Y eso pasa precisamente cuando no le prestamos atención al tema de políticas públicas. Sugiero que en la descripción se tome en cuenta eso. Ok. Perfecto. Profesora Erudicia, ¿usted está levantando la mano o fue ahora la pasada? Ok. Bueno, entonces, no sé si les parece que lleguemos hasta acá. Nos quedan, para la próxima, nos quedarían faltando 12 para concluir la propuesta del sistema educativo. Y entonces entrar a ver los problemas. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, excelente. Bueno, pues agradecerles mucho su participación. Ha sido una reunión muy productiva, no solamente en la parte del análisis de las propuestas, de la clasificación, sino también en el intercambio respetuoso que se dio, muy interesante. Y gracias a todos. Gracias porque todos estamos aprendiendo aquí. Es increíble cómo estamos aprendiendo muchísimo. Y sobre todo conociendo también más las realidades de nuestra región occidental. ¿Sí? Así que tengan un excelente lunes, una feliz semana, y los esperamos el jueves, ¿sí? En esa sesión. Hasta luego a todos, un placer, que tengan buenas tardes. Chao, chao, igualmente. Cuídense. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Saludos, buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego.